Hola, bienvenido a Bitácora de un Alma, Respuestas para la Psique. Yo soy Mariana García Quintana y hoy estaré respondiendo a la pregunta: ¿cómo podemos hacer consciente nuestra sombra? Quizás el mayor problema que enfrentamos las personas cuando tenemos de frente a nuestra sombra es la pregunta: ¿soy una mala persona? Reconocer nuestra sombra significa reconocer que tenemos oscuridad, que todos tenemos capacidad de malevolencia, impulsos que sentimos dificultad para controlar, mal genio, codicia, ira, envidia. Cuando trabajamos en reconocer la presencia de nuestra sombra en nuestro interior, podemos asimilarla y llegar a la autoaceptación y al autoperdón por no ser perfectos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer cosas horribles y brutales. Y paradójicamente, familiarizarnos con esta capacidad de hacer cosas horribles y brutales, con esta malevolencia, con esta ira, con estos sentimientos de envidia, de codicia, familiarizarnos con ellos y aceptarlos como parte de nosotros es quizás la mejor manera de asegurarnos de que nunca sean actuados, de que nunca dañen a otros ni a nosotros mismos. Tenemos una tarea en la vida, que es aceptarnos por completo. Y para ello necesitamos integrar nuestra sombra en nuestra personalidad. Podemos volvernos conscientes de ella y trabajarla cara a cara. Cuando por sentir que no podemos verla cara a cara ni aceptarnos con esas emociones, esos impulsos, esos pensamientos, y decidimos evadirlos, ignorarlos, permitimos que permanezcan en el inconsciente. Y ello nos roba el equilibrio y la oportunidad de ser felices. La sombra es un concepto que acuñó Jung, que tomó prestado o retomó la palabra de Nietzsche y describe aquellos aspectos de tu personalidad que eliges rechazar y deprimir. Por una razón u otra, todos tenemos partes de nosotros mismos que no nos gustan o que creemos que a la sociedad no le agradarán, así que las introducimos en nuestra psique inconsciente. Depende de la sociedad en la que hayamos crecido, vamos aprendiendo qué comportamientos, patrones emocionales, deseos, elecciones de estilo de vida son apropiados y cuáles son inapropiados. Como los seres humanos somos seres sociales, lo último que queremos es ser excomulgados o exiliados del resto de nuestra tribu. Por ello, para evitar ser expulsados, hacemos lo que sea necesario para encajar, para formar parte de. Al principio de nuestro desarrollo infantil, encontramos dónde está la línea entre lo que es socialmente aceptable y lo que es inaceptable. Y el resto de nuestra vida gastamos mucha energía tratando de seguir ello, porque sabemos que necesitamos de ese grupo para sobrevivir. Y cuando cruzamos la línea, cuando nuestros impulsos internos, cuando nuestra sombra toma mucha fuerza, que sucede con mucha frecuencia, sufrimos el dolor de la reacción de la sociedad, el rechazo, la crítica. La gente nos puede juzgar, condenar, chismear sobre nosotros.
lo que nos genera emociones desagradables, que pueden volverse muy abrumadoras, pueden generar mucha ansiedad, mucho miedo. Y a veces pasa que ni siquiera necesitamos que la gente observe nuestros pensamientos, nuestros deseos, para sufrir porque los tenemos. Con los años vamos interiorizando la reacción externa de la sociedad en que crecimos tan profundamente que nos infligimos a nosotros mismos. Lo que nadie quiere admitir ante los demás es que todos, en secreto, no cumplimos siempre con los más altos estándares. Las mujeres usamos maquillaje, los hombres desodorante, los anunciantes usan Photoshop para las celebridades. Las personas filtran sus personalidades en fotos en redes sociales y ponen actualizaciones de estado, todo para enmascarar los defectos percibidos y proyectar una imagen de perfección. Carl Jung llamó a estas máscaras sociales que todos usamos como nuestras personas. Aquello que queremos que los demás vean de nosotros y así nosotros nos convencemos que solo somos ese lado. Y por eso sufrimos cuando sentimos y nos damos cuenta que no nada más somos eso que queremos que los demás vean. Nos tememos a nosotros mismos. Aquellas ideas que surgen en nuestra mente, que son contrarias a las normas sociales, las consideramos peligrosas. Irónicamente, cuando cumplimos esta necesidad de evitar, sentir, darnos cuenta, observar lo que nos hace sentir incómodos, socavamos nuestra capacidad para enfrentarlas, para sanar lo que necesitemos sanar e integrarlo y dejar de tenernos miedo a nosotros mismos, más bien usar nuestra sombra para crecer. Crecemos empujando nuestros fracasos al inconsciente, porque ahí podemos ignorarlos y seguir pretendiendo ser las personas que la sociedad quiere que seamos. Sin embargo, podemos fingir estar iluminados, sin realmente hacer el trabajo interno profundo que se necesita para avanzar a través de un real proceso de desarrollo. Algunas conductas en las que podemos detectar que estamos siendo muy movidos por nuestra sombra y no nos estamos dando cuenta son juzgar a los demás con dureza, decirle a otro lo ridículo que se ve o actuó. A veces nos hace sentir seguros de que no estamos corriendo ese riesgo. Es nuestro propio temor al ridículo lo que nos puede hacer juzgar a otro. Cuando mostramos mal genio con personas en posiciones subordinadas de poder, ejercemos un poder sobre el otro para compensar los propios sentimientos de impotencia frente a fuerzas mayores. Cuando nos hacemos víctimas en cada situación, en lugar de reconocer y admitir qué parte tuvimos que ver nosotros en un asunto, qué responsabilidad tuvimos. La necesidad irrefrenable de pisar a otros para lograr los propios fines. Celebrar la propia grandeza sin reconocer que nuestro éxito puede haber sido a base de engañar a otros. Tener prejuicios hacia cierto tipo de personas, generando estereotipos y dándoles juicios negativos, y hacer actos destructivos hacia quienes son minorías o diferentes,
nos habla del temor que tenemos a nuestras propias diferencias. El famoso complejo de Mesías, en el que creemos que todo hacemos para salvar a otros, para ayudarlos a ver la luz, sin darnos cuenta que nosotros tampoco somos pura luz y que lo que los otros necesitan es empatía, no un Mesías que los salve porque es superior, sino que los comprenda, porque sabe que ha tenido sus propias experiencias de desamor. Y ahora la pregunta principal: ¿cómo hacer consciente esta sombra? La solución propuesta por Jung es que el individuo se someta a un trabajo de sombra. Él decía: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando tomamos conciencia y sabemos que está nuestra sombra manifestándose, en vez de huirla o criticar afuera, observarla, dándonos cuenta de que existe y confiando en que hay una parte de nosotros que si la ve y la acepta, va a crecer. En palabras técnicas, el trabajo de sombras es el proceso de hacer consciente al inconsciente, adquirir conciencia de nuestros impulsos inconscientes para poder elegir si actuar sobre ellos y cómo hacerlo. Comenzamos este proceso cuando damos un paso atrás y podemos observar nuestros patrones aprendidos de comportamiento, los que consideramos normales, socialmente aceptables, y los que no. Al hacerlo podemos observar lo que sucede dentro de nosotros. La meditación es una excelente manera de desarrollar esta capacidad de alejarnos de nosotros mismos, con el objetivo de obtener la capacidad de observarnos, de observar todo lo que sentimos a medida que avanzamos en nuestra vida diaria. Cuando podemos observarnos reaccionando a desencadenantes psicológicos o eventos que provocan una reacción instantánea e incontrolada de nuestra parte, podemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué está sucediendo dentro de mí? Retroceder, observar nuestras emociones, los recuerdos que llegan a nuestra mente, para conocer los orígenes de nuestra propia programación. Con ello podemos identificar qué factores desencadenan que nuestra sombra tome control de nosotros. Y es ahí cuando podemos nosotros hacer un buen uso de nuestra sombra. La psicoterapia también es un medio para hacer consciente la sombra. Los terapeutas hemos sido entrenados no solo en técnicas, sino a base de mucho trabajo personal para ofrecer una consideración positiva constante, expresada en la confiabilidad, la continuidad y el deseo de compartir la comprensión de que todos tenemos un mundo interno que está interactuando con el mundo externo. Con ello, el paciente puede hablar de su sombra, conocerla, encontrarle significado, tomar acción. Mientras es aceptado con compasión y comprensión, sin sentir que va a haber desaprobación, vergüenza o rechazo por lo que surge, por lo que siente, por lo que piensa. Y entonces libera la energía que está cerrada en el inconsciente. Por supuesto que el querer ser una buena persona nunca carecerá de mérito. Y la mayoría de nosotros entendemos intuitivamente
que es una buena idea avanzar en dirección de una mayor autoconciencia, de una mayor autocompasión. Una buena persona es una persona consciente, no es una persona que no tiene dentro de sí sombra. Una buena persona conoce su sombra y decide enfrentarla para poder dejar de juzgar afuera y conocerse dentro, para enfrentarse a sí mismo, para reconocer los patrones destructivos inconscientes que tiene, los miedos, lo que motiva que actúe de cierta forma. Una vez que identificamos las fuentes originales de nuestros desencadenantes psicológicos, como puede ser el miedo, el dolor, el haber sufrido agresión, podemos comenzar a sanar e integrar las partes heridas de nosotros mismos. La integración significa que dejaremos de rechazar esas partes que consideramos oscuras de nuestra personalidad y encontraremos formas de llevarlas adelante en nuestra vida diaria. Aceptaremos nuestras sombras y buscaremos desbloquear la sabiduría que contienen. El miedo se podrá convertir en coraje, el dolor en un catalizador de fuerza y resistencia, la agresión en pasión guerrera. La sabiduría será la que informe nuestras acciones. No nada más reaccionaremos de manera inconsciente, sino actuaremos de manera consciente en nuestro mundo y con los demás. Y entenderemos cómo se sienten los demás. Y podremos responder con compasión, sabiendo que ellos mismos están siendo provocados. Y también sabremos protegernos de aquellos que no han decidido trabajar su sombra y que pueden estarla actuando hacia nosotros. Pero ya no les tendremos miedo o un juicio tan negativo, sino que sabremos ponerles los límites necesarios para cuidar de nosotros sin necesidad de juzgarlos. Dentro de ti tienes la enorme capacidad de lidiar con tu sombra, de tolerar la tempestad y salir fortalecido de ella. Gracias por escucharme. Yo soy Mariana García Quintana y esto es de mí, para ti, para nosotros.